Hola a todos, en un nuevo vídeo del editor para REC International Cardiology. Hoy vamos a comentar un artículo muy interesante que se publica en la revista y que valora la utilidad de la IFR, el índice no hiperémico derivado de las guías de presión, en la práctica clínica en todo tipo de pacientes, en todo tipo de lesiones en el mundo real e incluso asociada a veces al uso de técnicas de corregistro angiográfico como es el SynVision. Y para ello tenemos a las autoras del estudio, a la primera autora y a la senior autora. Cristina Pericet Rodríguez es la primera autora y Sol Ojeda es una de las senior junto con Manuel Pan. Ellas son del Reina Sofía de Córdoba, un centro muy activo en muchas cosas de investigación, de intervencionismo, no solo coronario, sino también estructural, pero que se han destacado mucho últimamente precisamente por este tema de la fisiología e incluso han hecho cursos ahí en el hospital sobre esta técnica. Entonces, lo primero, pues nada, presentaros un poquito para la audiencia y ya os lanzaré una vez que os hayáis presentado las preguntitas. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Cristina Pericet Rodríguez, residente de quinto año del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Y yo soy Soledad Ojeda, soy cardióloga e intervencionista aquí en Reina Sofía. Y bueno, pues para mí un placer estar aquí contigo, Chema, y con Cristina, que es nuestra residente y que es la que ha trabajado fundamentalmente en este artículo, y que yo también estoy contigo, que es un tema bastante interesante y que utilizamos mucho en la práctica clínica. Por eso la información obtenida yo creo que tiene interés. Una pregunta que surge siempre es ¿cómo surge esta idea? ¿De algún caso concreto, de alguna experiencia? ¿Cómo surge la idea del estudio? Bueno, pues realmente la idea del estudio como para evaluar las lesiones intermedias, la técnica gold estándar en un principio era el uso del FFR. A raíz del diseño de los grandes estudios pivotales se demostró que el uso del IFR era no inferior y se empezó a aplicar de forma pues bastante inmediata en los estudios en los laboratorios de hemodinámica y en el nuestro de manera bastante rápida también, pues se utilizaba bastante a menudo en nuestros pacientes. Entonces se decidió hacer un registro de qué estaba ocurriendo realmente en nuestros pacientes, porque se utilizaba, como decimos, en muchos de ellos y en una amplia gama de lesiones y de muchos subtipos de ellas. Entonces, pues lo que queríamos ver qué estaba pasando y qué pasaba a largo plazo, qué eventos podían tener y qué datos, como decía, en vida real teníamos comparado con estos estudios pivotales en nuestro laboratorio y en nuestros pacientes. Sí, exactamente, porque una cosa son los ensayos, ¿verdad? Que siempre creas que no seleccionan y otra cosa es la vida real en la que ya seleccionas muy poco, lo aplicas a todo el mundo. Una pregunta, ¿usáis mucho más IFR que FFR? O sea, ¿FFR lo usáis alguna vez o no? ¿O ya nada? Nosotros es que realmente hemos crecido en la fisiología con el IFR. Tú sabes que empezamos a organizar los cursos, nos gustó Claro. muchísimo. El FFR realmente, nosotros no fuimos un laboratorio de tradición de FFR, mal hecho probablemente, pero así fue y así tenemos que decirlo, ¿no? Nosotros nos incorporamos rápidamente cuando llegó el IFR porque nos pareció una herramienta muy útil y que te quitaba el problema de la adenosina y de la hiperemia, ¿no? Entonces fue llegar al IFR y sí que lo cogimos, vamos, de cabeza, como locos a por el IFR. Y realmente hoy pues hacemos muy poco FR. Hacemos, bueno, cuando utilizamos el otro índice, sí que en algún caso cuando utilizamos, por ejemplo, el índice de Abbott, sí que hacemos FR que te lo da por defecto. Y bueno, cuando hacemos en el seno de algún estudio como el ilitro, claro, pues hacemos FR. Pero en la práctica clínica habitual, sobre todo cuando lo que queremos valorar son lesiones difusas, lesiones en tándem, bifurcaciones, ahí normalmente utilizamos IFR de entrada y no hacemos nada más. Cristina, veo que incluisteis muchos tipos de pacientes y de lesiones. En general, descríbeme un poquito, en general, qué tipo de pacientes en grueso y qué tipos de lesiones. Pues nosotros en un principio incluimos a todos los pacientes, secuencialmente a los que se le hizo el análisis con IFR, pero sí que es verdad que, bueno, analizando un poco las características de los pacientes son bastante parecidas a las de los estudios pivotales, una edad media en torno a 65 años, la mayoría de ellos varones y con una alta carga de factores de riesgo cardiovascular, en torno al 60% de hipertensos y de dislipémicos. Y sí que llama la atención que tenemos prácticamente el doble de pacientes diabéticos comparado con
con estos estudios. Hasta un 60% de nuestros pacientes eran diabéticos. En cuanto a las lesiones, pues por supuesto la mayoría de las que se utilizaron para este estudio fueron las lesiones intermedias, pero también se utilizó para un amplio número de lesiones, hasta el 30% de lesiones difusas o largas, como hemos comentado, y también se utilizó pues, para guiar la revascularización de lesiones en bifurcaciones y bueno, en menos porcentaje en otras lesiones como por ejemplo restenosis de Sten y bueno, mucho menos porcentaje por ejemplo en alguna lesión de algún bypass coronario. Pero sobre todo yo creo que destacar eso, el uso en lesiones difusas o en tándem y en bifurcaciones como quizá novedad en este Sí, estudio. es lo que iba a comentaros, que sí, las intermedias son las clásicas, ¿cierto? Pero es verdad que es interesante lo de lesiones múltiples, que antes con FFR decías, uff, es que claro, interpretar ese mogollón de esa difuso, lesiones múltiples con FFR, lo habéis metido y luego la bifurcación, que vosotros ya habéis hablado de que hasta dejáis a veces esa guía de presión encarcelada y publicasteis cómo quedaba al retirarla y todas estas cosas, con lo cual hacéis un estudio basal y post-stenting, post-jailing, ¿no? Tras encarcelamiento, ¿no? Bien, pues visto un poco este perfil de casos, que veis que veo que incluís pues contextos generales más comunes y otros más originales, más propios del IFR, etcétera. ¿Tú cómo resumirías los resultados? Si tuvieras que decirme ahora en muy pocos minutos qué ha salido, ¿qué es lo que ha salido? Bueno, pues yo creo que lo que habría que destacar es que, sobre todo al seguimiento, ¿no? Que hacemos un seguimiento con una media de 18 meses, los eventos son muy pequeños, en torno a un 6%, que son comparables a los de los estudios pivotales en los pacientes en los que se ha utilizado esta técnica. Entonces, como hemos dicho, incluimos muchos tipos de lesiones y lo que nos daría para destacar es que esta técnica pues, es segura utilizarla en todos estos tipos de lesiones en la práctica pues, real que estamos aplicando en nuestro día a día. Yo creo que es un poco lo que destacaría de este estudio. Así un poco a lo mejor también a destacar de los resultados es que bueno, nosotros incluimos también un alto porcentaje de pacientes que se incluyeron tanto los de pacientes que partían de angina estable como pacientes con síndrome coronario agudo de forma basal. Entonces, analizando un poquito los eventos a largo plazo en estos dos grupos diferenciales, pues sí que se vio que aunque no alcanzaba la significación estadística, sí que estaba cerca, había diferencia al seguimiento en cuanto a los eventos, seguramente porque el tamaño muestral era pequeño. Y sí que además en el subgrupo de nuevo infarto de miocardio sí que había diferencia en estos dos subgrupos. Entonces, bueno, también me parece un punto a lo mejor interesante y destacable en el seguimiento y en los resultados de nuestro estudio. Fíjate que antes de esta entrevista leía el otro día el Flower MI Trial que se ha publicado en el New England y en el que, bueno, eran pacientes con infarto septal y lesiones no culpables y se randomizaban a guiar la reconstrucción de esas lesiones no culpables o bien con angiografía o bien con FFR. Y los resultados han sido un poco decepcionantes porque parece que en el grupo de FFR hasta hay algo más de eventos, ¿no? Casi duplica el infarto. No es significativo, son 600 pacientes por grupo. Entonces la pregunta, y esto Sole a lo mejor, que es más senior, más experta, ¿no crees tú que a lo mejor la FFR, que depende de la microcirculación, no detecte, claro, las indicaciones de estas lesiones adecuadamente porque la hiperemia en estos pacientes es menor, los valores FFR pueden ser mayores al evaluar las lesiones no culpables y quizás estén dejando de revascularizar lesiones que además están en pacientes con síndrome coronario agudo, que ya te han dicho, oye, que yo tiendo a inestabilizarme, que además vengo de una inestabilización. ¿Tú crees que el IFR, un Flower MI con IFR hubiera sido mejor que el FFR? Probablemente el FFR está muy condicionado está condicionado totalmente por el estado de la microcirculación del paciente, ¿no? Y la verdad es que el estudio ha sido un poco sorprendente porque, claro, siempre estamos acostumbrados a ver que la fisiología siempre gana cuando lo comparas con la angiografía. Pero este es un subgrupo de pacientes especial. Y sí que es verdad que ya hay muchos datos en la literatura hablando de que diferir las lesiones en el contexto del síndrome coronario agudo, las lesiones no culpables, siempre tienen más eventos que la angina estable, pero en parte se achacaba a que el estado proinflamatorio del infarto, y además son enfermos con un riesgo alto inherente, pues que probablemente esa es la causa de que tengan más eventos de seguimiento. Pero es verdad que aquí, cuando comparas con la angiografía, pues una de las críticas que se hace al estudio es que
la microcirculación puede estar afectada no solamente en el vaso culpable, sino en el resto de vasos, Claro. y que por tanto no se valore con exactitud las lesiones y esté dejando sin tratar lesiones que realmente son severas o significativas fisiológicamente. Este problema no lo debe tener el IFR, ¿no? Porque no depende de la hiperemia ni de la vasodilatación. Y de hecho, en el estudio de Scanet, que en el subanálisis del de Feinflair y del Sweetheart, que analiza las lesiones que se difieren, pues ven que con IFR se difieren más lesiones que en general, más que con FFR, sin más eventos, y cuando se van a los subgrupos clínicos de angina estable e infarto, pues ven que no hay diferencia en eventos si difieres con FFR o IFR de forma global, pero sí numéricamente hay más eventos en la rama del FFR. No llega a alcanzar tampoco la significación estadística porque es un subgrupo pequeño, pero bueno, por ahí pueden ir los tiros. Nosotros el tema nos parece, vamos, muy interesante y bueno, luego ya si quieres seguimos hablando de los proyectos en marcha. Y demás. Sí, eso lo haremos luego. Porque otra cosa que quería comentarte, Cristina, es lo del corregistro, el SynVision que habéis utilizado en 1/3 de pacientes. ¿Cuál ha sido la experiencia de ello? Que además sois muy activos en eso y lo hacéis mucho en los cursos. ¿Qué resultados se pueden aplicar a ese subgrupo? La verdad es que ha sido algo muy interesante. Entonces, bueno, al hacer el corregistro, sobre todo en las lesiones largas y difusas, pues se ha dado mucha información porque nos aporta sobre todo una idea más clara sobre dónde hay que tratar la lesión o sobre qué zonas se pueden tratar para negativizar ese índice y a lo mejor disminuir el tamaño disminuir la cantidad de metal que se debe implantar en la arteria. Y de hecho, bueno, también hablaremos ahora después porque a raíz de ahí también pues, han surgido estudios a raíz de eso. Entonces, bueno, pues una de las cosas es que te sirve para guiar la revascularización, sobre todo en este tipo de lesiones largas y difusas o en tándem. Yo creo que es una de las cosas más interesantes que puede aportar el corregistro. Sin duda alguna, porque basalmente es más independiente, esas lesiones en tándem, la interacción que producen entre ellas afecta más al FFR que al IFR y le hace más idóneo. Entonces eso, estamos hablando ya, insinuando que hay estudios. Yo puedo decir que hemos enviado datos al equipo de Sol en Córdoba sobre IFR en síndrome coronario agudo, ¿verdad? Que tenéis un paper ahí ya circulando. Y tenéis más proyectos en esta línea. Cuéntanos así brevemente líneas actuales y futuras que tenéis abiertas. Mira, a raíz de este estudio, bueno, que vimos un poco nuestra experiencia y por dónde iban las líneas, ¿no? Y qué es lo que queríamos proponer para el futuro. Bueno, pues lo primero que nos llamó la atención, como hemos estado hablando, es el síndrome coronario agudo, ¿no? Y es decir, que tenía más eventos que la angina estable, que eso en parte estaba ya descrito y es lógico. Y entonces nosotros lo que quisimos ver es si había realmente, si era útil y era seguro diferir el tratamiento de lesiones no culpables en el síndrome coronario agudo, tanto con elevación del ST como sin elevación del ST, guiados por el IFR. Y entonces hicimos un registro multicéntrico que vosotros participasteis y varios hospitales más, y que ahí está el paper, a ver si podemos publicarlo. Sí, y bueno, yo creo que es interesante, ¿no? Porque realmente guiar revascularización en lesiones no culpables en el síndrome coronario agudo con IFR, pues hay poco, solamente el subestudio que publicó Scanet, que es poco número de pacientes, y nuestro multicéntrico tiene 356 pacientes, si no recuerdo mal. Yo creo que es bastante decente. Y bueno, lo que vimos es que era seguro, ¿no? Y que no había diferencia, que efectivamente la tasa de eventos al seguimiento estaba, como en este estudio, en torno al 8 o 9%, y que tampoco había diferencia entre diferir y no diferir. Es decir, en pacientes a los que se les daba alguna lesión, tenían el mismo pronóstico en los que se diferían todos. Y un dato también interesante es que se difiere prácticamente el 60% o 70% de las lesiones que tú valoras en lesiones no culpables, que es un porcentaje bastante alto. Yo creo que ese estudio es interesante, es verdad que bueno, no es un randomizado, le falta alguna cosita, pero bueno, los registros muchas veces te dan una información y te sirve para generar hipótesis, también es una manera bastante importante de obtener, ¿no? Información y obtener para la práctica clínica habitual. Y luego el segundo proyecto que surgió a raíz de este trabajo y de la práctica con la fisiología coronaria fue el estudio ILARDI, ¿no? Que también hemos publicado el protocolo en nuestra revista. Que nosotros estamos muy ilusionados con ese proyecto, también un proyecto randomizado, que estamos ahí todavía incluyendo centros, queremos que sea multicéntrico,
Y bueno, la idea es que guiar la revascularización de lesiones difusas o lesiones en tándem por el corregistro por la angiografía, un estudio randomizado. Y bueno, el objetivo primario, hombre, deseable son los eventos. Lo que pasa es que realmente por el tamaño muestra se nos iba un poco de... era realmente y objetivamente inalcanzable. Entonces, como objetivo primario hemos puesto reducción de milímetros de stem, porque sí es verdad que es la sensación que cuando tú guías por el corregistro tratan menos que cuando guías por angiografía. La angiografía siempre tiende a cubrir toda la placa. Y luego como objetivo secundario están los eventos, sobre todo para darnos una idea si la estrategia es segura o no, porque nuestra duda es que es verdad que quizás ponen menos stem, pero también no cubren mucho trozo de placa, muchas zonas de placa, que a lo mejor sí que son esas zonas que dejas sin cubrir, y los bordes sobre todo pueden ser zonas desencadenantes de eventos, ¿no? Entonces yo creo que el estudio va a ser interesante por eso, ¿no? Para ver si la estrategia es segura y ves que los pacientes no tienen más eventos, aunque sea numéricamente, y bueno, y si muestra una reducción de stem sin eventos, pues sin más eventos en esa rama, pues yo creo que es bastante útil. Es un estudio con el que también estoy muy emocionado. Sería importante que pudiera concluirse antes que el Define GPS, porque claro, el Define GPS, que es de Philips, es un trial que te va a evaluar eso a una escala mayor. De hecho, nosotros, algunos centros tenemos conflicto, claro, por eso no podíamos a lo mejor estar en los dos, porque estás en uno y ya te va a exigir meter ese tipo de pacientes. Pero yo creo que si os dais un poco de prisa, como el tamaño mostrado va a ser más pequeño y lo tenéis más controlado, pudierais salir antes que ellos, como un endpoint subrogado, y luego ellos sacarán su endpoint clínico más adelante, pero sería bueno ir antes. Sí, en ello estamos. Bueno, ya nosotros nos vamos mal en la inclusión, claro, el resto de los centros tenemos que claro. más. También. Claro, tienes el conflicto cuando te han metido ya en el primero. Nosotros también estamos en el Define. Design, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, realmente tiene muchas cosas comunes, pero bueno, el Define luego lo que persigue es la optimización con el IFR. Sí, exacto. Eso es otro aspecto que es importante. Aquí también se persigue un poco la rama del IFR, porque realmente si a ti te ha caído la randomización en el brazo del IFR, claro, tú una vez que implanta el stem pasas de nuevo la guía y no está negativizado, te obliga a optimizar el tratamiento. Te obliga, hay una claro. Pero bueno, a ver qué pasa. Ahí a ver, bueno, pues la verdad es que el estudio está muy bien, son 3 años de experiencia, son casi 300 pacientes, son muchas lesiones con todos los grupos representados, tanto clínicos como lesionales. Y bueno, habéis resumido muy bien lo que habéis encontrado y la proyección futura de lo que supone, real ya incluso en el momento actual de investigación, pero también proyección futura. Y pues nada, es lo único, mira, aquí lo tengo, para que lo lea la gente, se lo baje, lo lea en el ordenador o lo lea impreso y disfrute de un artículo que además es súper práctico, porque te dice lo que habéis hecho vosotros, lo que hacemos en otros sitios como el nuestro, que también somos mucho de IFR o otros centros. Pues nada, concluir. Muchísimas gracias, Cristina, Soledad, y esperamos nuevos papers de vosotros, que ya habéis publicado varios, y también alguna revisión y también algún comentario. La verdad es que sois un grupo que siempre responde, siempre está ahí, siempre colabora y ayuda. Entonces, muchas gracias desde la revista, desde Requiem International Cardiology, y que nos veamos pronto. ¿Vale? Muchas gracias, Chema, muchas gracias por invitarnos a esta entrevista. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego.